Centro I, para la sociedad del futuro, presenta Hablemos de Futuro, un espacio para la reflexión informada, diversa y participativa sobre el ecosistema digital, las tecnologías exponenciales y las formas en las que están transformando a nuestra sociedad. Descubramos juntos cómo las tendencias tecnológicas marcan nuestro día a día. Comparte tus experiencias aquí, en Hablemos de Futuro. Queda con ustedes Elena Estavillo, directora general de Centro I para la Sociedad del Futuro. Hola, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este espacio del Centro I para la Sociedad del Futuro, donde provocamos las ideas, el encuentro y la reflexión. Es un gusto conversar con Esther Paniagua, periodista española independiente especializada en tecnología, innovación y ciencia, quien trabaja con especial interés en el análisis del impacto social de la innovación. Colabora con diarios generalistas y especializados, revistas de divulgación científica y tecnológica y otras publicaciones. Es docente y también conferencista en el ámbito nacional e internacional. Su lema es periodismo con propósito como medio para el cambio. Esther es autora del libro Error 404, publicado por la editorial Debate en 2021. También es coautora de la obra Diferénciate de 2015 y fue autora invitada para la publicación No me cuentes cuentos, editada por Montena en 2020. Además, ha escrito diversos informes monográficos como Inteligencia Artificial, Big Data, El poder de los datos y modelos de negocios disruptivos, publicados por el Future Trends Forum de la Fundación Innovación Bankinter. Muy bienvenida, Esther. Es un gusto tenerte en este espacio. Muchísimas gracias, un gusto también para mí. Me encantó encontrar tu libro, Esther. Una propuesta muy provocadora y que nos deja al descubierto como el rey desnudo. Error 404. En este libro abordas cómo nos hemos vuelto dependientes del Internet. Nos apuntas las numerosas ocasiones en que han ocurrido fallas importantes y nos adviertes que podría producirse un gran apagón de la red de redes. No se trata de una novela distópica, sino de un ensayo muy reflexivo que apunta a lo dependientes que nos hemos vuelto de la red de redes y las vulnerabilidades del ciberespacio. Frente a todos los beneficios que nos ha traído el mundo digital, hablas también de muchos fenómenos negativos que lo acompañan, como la adicción a estar conectados, las amenazas a la privacidad, la polarización y el odio en línea, la violencia digital, la vigilancia masiva y la represión, el funcionamiento oculto de la tiranía facilitada por las tecnologías digitales. El ecosistema digital hoy abarca casi todo. Si fallara masivamente el Internet, el impacto sería enorme. Y sin embargo, pocas veces nos planteamos esa posibilidad. Es algo en que no queremos pensar. Pero esta generación en la que nos ha tocado vivir una pandemia sabe por experiencia propia que los eventos extraordinarios, los cisnes negros, sí ocurren. ¿Qué pasaría si hay un apagón de Internet? Dependiendo del alcance y el tiempo, hasta una crisis mundial, con impacto en la economía, en nuestras comunicaciones, en la seguridad de las personas. Vale preguntarse entonces si estamos preparadas. Tenemos protocolos, así como los tenemos para reaccionar ante un terremoto o un ataque terrorista. De caerse el Internet, dejarían de funcionar los bancos, los hospitales tendrían problemas para ingresar pacientes, se colapsarían los aeropuertos, muchísimas empresas se quedarían sin poder operar y a nivel personal, muchas personas no podríamos trabajar, no podríamos acceder a nuestros ahorros. Vamos entonces a la conversación. Dime, Esther, en tu libro Error 404 haces un llamado de atención a las vulnerabilidades de Internet y reflexionas sobre la dependencia que tenemos en tantos ámbitos de nuestra vida. Platícanos sobre esto. ¿De qué maneras estamos expuestas a una falla extendida de Internet?
Bueno, has hecho, si me permites que te tutee, has hecho un resumen excelente de, bueno, los temas del libro. Hay algunos más, pero es porque es verdad que es muy amplio, ¿no? Y comienza con esa llamada de atención, ¿no? De esa frase que hizo este científico diciendo Internet se caerá y viviremos oleadas de pánico, y que después, cuando le entrevisté a Daniel Dennett, pues volvió a insistir en lo mismo y me decía, no es cuestión de tiempo, sino de cuándo, ¿no? Bueno, yo con esta frase, que en realidad salió de una conferencia que él dio en 2014, me planteaba, ¿realmente hay algo ahí? ¿Es verdad lo que está diciendo este señor? Y entonces empecé a investigar y me di cuenta de que sí, era verdad lo que estaba diciendo, que esto es una preocupación latente en la comunidad técnica de Internet, bueno, pues los tecnólogos tratan, no todos obviamente, ¿no? Los que están trabajando en instituciones como el Instituto de Internet de Oxford, pues me contaba su director fundador que ellos todos los años se reúnen para tratar de esta posibilidad. Y entonces, pues obviamente empecé a entrevistar a mucha gente, pues incluida expertas y expertos en ciberseguridad, en seguridad nacional, ex agentes secretos, padres fundadores de Internet como Vinton Cerf, para indagar en cómo eso podría pasar y debido a qué, ¿no? Y cómo es posible que haya vulnerabilidades que puedan conducir a esto, porque Internet es algo que damos por sentado, y esto es parte un poco de lo que me lleva a escribir este libro. Pues primero que con la investigación me di cuenta de que es posible, pero es que además es algo de lo que no somos conscientes, porque la Internet, sobre todo, bueno, pues en las zonas más urbanas, pues es algo que damos por sentado, ¿no? El wifi es como el agua que sale del grifo, ¿no? Las redes Wi-Fi. Y no pensamos en que se pueda caer, porque además fue construido de manera inicialmente, ¿no? Para lo que fue construido era resiliente, ¿no? Con esas redes distribuidas y protocolos que siguen siendo distribuidos. Y bueno, primero, una de las cosas en las que pensamos es cómo puede pasar, ¿no? ¿Por qué? Pues porque Internet no fue creado para los propósitos para que lo que lo estamos usando hoy, ¿no? Se creó con fines de compartir recursos computacionales e información entre investigadores, y sobre eso hemos puesto un montón de capas, hemos conectado absolutamente todo, no solamente capas de comercio electrónico, sino que hemos conectado las administraciones públicas, todo tipo de instituciones, empresas, incluso a nosotros mismos, y además con la llamada Internet de las cosas también hemos conectado electrodomésticos, ropa, relojes, joyería, y vamos camino de seguir conectando todo más, ¿no? Absolutamente todo se empieza a convertir en un sistema, en un ordenador conectado. Y esto hace que haya más vulnerabilidades y más puertas de entrada a ciberatacantes, pero también a fallos, ¿no? De hecho, ha habido ejemplos de caídas masivas de Internet, no absolutas, pero sí masivas, que se han producido por errores, otras han sido por ciberataques, pero como digo, esto es algo que puede pasar, ¿no? En cualquier momento. Una caída global de Internet obviamente es más complicada, ¿no? Las caídas masivas se producen, ¿por qué? Por uno de los problemas que vengo a advertir en mi libro, y es por la concentración de poder entre las grandes empresas digitales, ¿no? Prácticamente todos los recursos, la proporción de servicios, el contenido al que accedemos de Internet depende de muy poquitas empresas, ¿no? Entre ellas, pues por ejemplo, Amazon Web Services, que tiene el 33% del almacenamiento en nube en todo el mundo, ¿no? Cuando hablamos de la nube, que parece algo muy etéreo, pero que en realidad, bueno, son servidores donde se guardan contenidos, datos, etcétera, ¿no? La dependencia de estas pocas empresas hace que cuando una sufre un fallo, pues la mitad de los sitios de Internet y de los aparatos conectados en todo el mundo dejen de funcionar. Bueno, la mitad, no, un 33% para ser más exacto en el caso de Amazon, y si se cae Google, pues también más de lo mismo, ¿no? Y de esto, como digo, ha habido varios ejemplos que menciono en mi libro, ¿no? Y luego, bueno, pues no sé si
¿queréis que hablemos de más vulnerabilidades, Elena, o de consecuencias o de otros temas? Por no enrollarme, porque es que si empiezo no paro. No, por supuesto que es que hay tantas cosas que hablar sobre esto. Pues, las vulnerabilidades me parece un punto importante y una de ellas es justo lo que acabas de mencionar, ¿no? La concentración de muchas de la infraestructura de los sistemas en manos de muy pocos actores. Y es Mm. que justamente te iba a hablar sobre eso. Si nos pudieras hablar, eh, porque yo veo dos mensajes muy importantes que salen de tu libro y uno es sobre fortalecer los puntos débiles y este que acabas de mencionar es uno importantísimo. La concentración pues genera debilidades desde muchos puntos de vista. Una de las que atendemos pues es sobre privacidad, pero también seguridad. Como bien lo acabas de decir, si Sí. está dividido esta infraestructura, estos sistemas, el almacenamiento en tan pocas manos, entonces con que se caiga una de estas, pues ya significa un daño amplísimo y hace más difícil la corrección o volver a poner en su lugar toda esta infraestructura que haya tenido alguna falla. Y las vulnerabilidades pueden venir de ahí o, como lo acabas de mencionar, también por errores, eh, ataques intencionales, pueden ser muchas causas. Entonces, si me pudieras hablar de estas, ¿dónde ves estas otras vulnerabilidades? Y el otro punto es con qué contamos para fortalecer los sistemas, para enfrentar cuando ocurra una falla generalizada y poder restaurarlo lo más antes posible. ¿Hacia dónde debemos movernos en estos dos puntos? Hacia prevenir y corregir. Sí, bueno, pues en cuanto a otras vulnerabilidades, por cierto, quería añadir algo con respecto a la anterior, es que no solamente la centralización, consolidación o concentración, como le queramos llamar, no solamente es un problema por eso, sino porque también genera una dependencia muy grande de ciertos servicios que luego tiene consecuencias importantes, como por ejemplo cuando Facebook, Instagram, bueno, todas las aplicaciones de la familia ahora llamada Meta, se cayeron el 4 de octubre de 2021. Bueno, no es que dejaran de funcionar el 33% de los contenidos de Internet, aunque solo fueran 3 aplicaciones, tuvo un impacto brutal, ¿no? ¿Por qué? Porque también dependemos mucho de estas empresas o de estos servicios, ¿no? Y de hecho, bueno, pues es que prácticamente cundió el pánico, sobre todo entre ciertos segmentos de la población. Así Eso por es. una parte. Sí. Y con respecto a más vulnerabilidades, hay varias y una es más física, que es la de los cables submarinos, porque el 99% del tráfico mundial de Internet viaja a través de estos cables, entre el 98 y el 99%. Y claro, bueno, obviamente los países tienen redundancia de cables, no es que todo el Internet de un país o de todo el mundo viaje a través de un solo cable, como es obvio, ¿no? Pero no todos tienen el mismo nivel de redundancia, ¿no? Pues, por ejemplo, en Yemen hubo en 2020, se dañó un cable submarino, supuestamente además, pues por un grupo rebelde y ¿qué pasó? Pues que solo tenían otro cable que no era capaz de soportar todo el tráfico de todo el país y eso llevó al apagón total del país, a la desconexión de 30 millones de personas, nada más y nada menos. La No, verdad por es que supuesto. Sabes sí, que sí, sí, se puede mencionar un caso aquí, claro, mucho más pequeño, porque fue algo regional, localizado, pero en México también tenemos una región de nuestro país, una península que está conectada por un solo cable. Bueno, ya tendremos dos, pero hasta hace poco era nada más uno y falló. No hace mucho tiempo y exactamente eso fue lo que pasó. Claro que es una región más pequeña, pero esas cosas pasan.
Claro, y no solo es que pasen porque puede haber accidentes naturales o el ancla de un barco que lo dañe, no solo es eso, es que en un contexto como en el que estamos, especialmente afectando a Europa, ¿no? Como el de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, pues esto es una vulnerabilidad que de hecho preocupa y además ha habido algún suceso que se está vinculando a esta guerra como en, bueno, unas islas británicas donde hubo un daño en un cable submarino y precisamente en esa zona pues había pesqueros rusos, ¿no? Entonces, claro, pues obviamente esto es una vía relativamente fácil de provocar problemas y desconexiones y apagones de Internet. Em, claro, obviamente si hablamos de un apagón global, hay que cortar muchos cables, ¿no? No, por supuesto. Cosa que no es imposible de hacer, ¿no? Y me decía una de las personas a las que entrevistaba, que trabaja en el ámbito militar, que hay submarinos preparados para cortar este tipo de cables, con lo cual, bueno, pues es algo que está ahí, ¿no? Más allá de esto, pues hay otras posibilidades y son posibilidades como... a ver, bueno, me cuesta elegir porque es que son todas muy, muy relevantes, ¿no? Pero tal vez hay una que es un poquito más peliculera, que es las de los DNS, ¿no? Que es el sistema de Sí. nombres de dominio, que traduce los nombres de cada web al lenguaje máquina para que el ordenador entienda dónde queremos llegar, ¿no? Y les asigna una dirección IP para permitir que todo lo que hay online pues se interconecte. Es como la guía telefónica de Internet. Y para proteger esta guía telefónica, esta base de datos que si se borra sería fatal porque no podríamos acceder a absolutamente nada del contenido. O sea, no es que Internet deje de funcionar, es que aunque tengamos conectividad da igual porque no podemos llegar a ningún sitio, ¿no? Entonces, para proteger esto, la ICANN, que es una corporación de gobierno, de este sistema, pues decidió en 2010 crear un grupo de personas, 14 personas en todo el mundo, yo les llamo los guardianes de Internet, para protegerlo a través de unas llaves físicas que están asociadas a unas llaves digitales que a su vez están asociadas a una capa de protección digital de ese sistema eh, que, cuyos servidores, ¿no? Se guardan en las dos costas estadounidenses y estas personas que son de todo el mundo, pues se reúnen 2 veces al año para actualizar las claves para que obviamente cuando pasa cierto tiempo sabemos que las claves empiezan a ser vulnerables ante hackeos, bueno, pues se reúnen para actualizarlas y entrevisté a una de ellas para Error 404, pues es un portugués que vive en España y además que no se oculta, no me dijo, bueno, yo te puedo hablar pero ocultando mi identidad, ¿no? Se llama Joao Damas y incluso vino a uno de los eventos de presentación del libro. Es difícil encontrarlas, si uno sabe lo que busca, pues las puede encontrar, ¿no? Y tuve la suerte de que Joao se prestó a contarme un poco todo y me hablaba, bueno, pues de cómo protegen este sistema, que no es infalible. Por supuesto, ellos no dejan de ser una capa de protección, pero no quita para que pueda haber otros problemas asociados al DNS que puedan provocar fallos en Internet. Y de, Bueno, perdóname, me preguntabas también, Elena, es que claro, como te digo, en cada pregunta me puedo poner a hablar horas, ¿no? Me preguntabas si estamos, o sea, si hay protocolos, o sea, qué pasa, ¿no? Si se Ay, cae sí, pero Internet. sabes que antes de que te muevas a eso, es que Sí, la manera en la que relatas todo esto, cómo funcionan todos estos guardianes que les llamas así en Internet, la verdad es que es parece un relato fantástico, épico, y también de las formas en que inclusive puede haber ciertas fallas, ¿no? Porque tú hablas ahí también bueno, de una ocasión en que ya se habían vuelto obsoletas, ¿no? Las llaves sí. y cómo tuvieron una dificultad incluso entre ellos para poder abrir y hacer funcionar el sistema. Entonces, bueno, inclusive con estos protocolos pensados como una película fantástica, pues también pueden fallar. Sí, es así. Bueno, eso fue una anécdota que me contó, ¿no? Joao me decía, bueno, pues el sistema que usan ya
tenía muchos años, no las claves en sí, sino el sistema de seguridad, y tuvieron que quedarse 2 días en el sitio donde se reúnen esperando a que lo cambiaran, porque justo además es que cuando llegaron allí iban a hacer ya el cambio porque sabían que se había quedado antiguo y tenían que cambiar el sistema, y justo el día que iban a abrirlo para cambiarlo fue cuando dejó de funcionar y tuvieron que quedarse allí, pues eso, esperando a ver qué pasaba, ¿no? Y bueno, por fortuna, pues no pasó nada. También, bueno, aquí todo esto se presta a muchas elucubraciones, ¿no? ¿Qué pasa si se ponen de acuerdo para destruir Internet? ¿Qué pasa si alguien los secuestra? Bueno, pues ante esto hay protocolos, ¿no? Es decir, cuando ellos tienen que acceder al sitio donde están los servidores, hay muchos pasos, ¿no? De acceso, de seguridad, pues con personas que conocen partes de diferentes contraseñas, ni siquiera una sabe todo la contraseña al completo, ¿no? Para dejarles pasar, en fin, todo todo un protocolo, pues igual, bastante peliculero. Y bueno, sobre la preparación, bueno, otra de las cosas que yo vengo a advertir es que, claro, no es que estemos preparados para un apagón masivo de Internet, que por supuesto que no lo estamos. Y la pregunta que hago en el libro, Error 404, ¿preparados para un mundo sin Internet? Esta es la pregunta que yo hago y es una pregunta retórica, porque es que la respuesta clara es que no. Claro que no. En muchos sentidos, ¿no? Porque además podemos plantear la pregunta y la respuesta en muchos sentidos. Pero yendo más a la concreción, ¿no? Por una parte, bueno, lo más parecido a lo mejor que tendríamos a un apagón de Internet serían los planes para apagones energéticos, ¿no? Que puede haber, que pueden tener pues los sistemas de red eléctrica de cada país, en este caso en España es Red Eléctrica de España. Pero es que esto no es igual en absoluto a una caída de Internet, ¿no? Y no hay planes específicos para esto. Es más, voy más allá, es que no nos tenemos que poner en una situación de apagón global de Internet. Pongámonos únicamente en una situación 100.000 veces, 1.000.000 de veces o muchos millones de veces más factible, que es un ciberataque contra una institución o contra una empresa, cosa que sucede, al menos intentos, cada día, ¿no? Si nos apuramos, cada 11 segundos, que es lo que dice la Unión Europea, que cada 11 segundos se producen ciberataques en el mundo. Bueno, Todo el tiempo, por todo el supuesto. tiempo. Todo el tiempo. Y nosotros como usuarios también lo vivimos. Nos mandan SMS de suplantación de identidad. Correos electrónicos también lo mismo, que suplanta la identidad, que esto es lo más común, el llamado phishing, ¿no? Sí. Y en el ámbito corporativo es más el ransomware, que es el secuestro de equipos. Bueno, pues si esto sucede, y lo hemos visto, yo pongo muchos ejemplos de España porque claro, es lo que más conozco, que una institución pública como el Servicio Estatal de Empleo sufre un ciberataque, se quedan paralizados una semana y no saben cómo funcionar, porque es que no tienen planes para funcionar de forma analógica y tuvieron que volver al papel y boli en medio del caos. Alguien puede decir, oiga, pero antes de Internet las cosas funcionaban, ¿no? Claro, claro que funcionaban, pero el problema es que al conectarlo todo nos hemos hecho dependientes de Internet y no tenemos por escrito el cómo se funciona sin eso, ¿no? O sea, si hay un apagón en una institución como esta, o en una empresa, o en cualquier sitio, habrá personas que no sabrán qué hacer, ¿no? Entonces necesitamos protocolos que digan qué pasos hay que seguir, quién toma las riendas de qué cosa, en qué momento, etcétera, etcétera, ¿no? Esto es lo que tenemos que tener y nos falta a nivel corporativo, a nivel institucional, a nivel gubernamental, por supuesto, ¿no? Este punto es bien importante, ¿no? Porque como que la primera pregunta que nos hacemos nos lleva a pensar en las organizaciones que están directamente involucradas con que funcione Internet, ¿no? Ya sean públicas o privadas, pero están todos los demás, que somos todo el mundo, ¿no? Los usuarios grandes y pequeños. Es esto, ¿cómo le hace un hospital, ¿no? Si se cae la luz, Claro. creo que sí saben qué hacer y tienen un generador Sí, y bueno, exacto. cuántas horas van a poder funcionar, pero casi ninguna institución tiene un plan para funcionar sin Internet. Yo no he Un conocido a hospital, un ninguna. aeropuerto. No, yo tampoco. Y bueno, esto es importantísimo porque, como dices,
aunque antes las cosas funcionaban sin internet, pues muchos no se acuerdan, muchos no les tocó, algunos lo hicieron, pero ya se les olvidó. Y además los procesos han ido cambiando Exacto. y hay que entonces tener ahí claro, como dices, es la ruta, el libro y dónde dice quién hace y qué haría. Claro, exactamente, ¿no? Este es el problema y es algo que es que está a la orden del día, ¿no? Y además, precisamente hablando de ciberataques, que obviamente son una de las eh, vías, ¿no? de caída de Internet, los ciberataques, la mayoría, el 90%, se requieren de una interacción humana para poder producirse, es decir, que alguien haga clic en un link o que alguien efectúe una acción sin quererlo, ¿no? Sí. Como, bueno, pues pensando que estás haciendo otra cosa, pues porque los programas maliciosos cada vez están diseñados de formas más sofisticadas y los ataques también, ¿no? Por tanto, bueno, y poniendo ejemplos, que además este no está en el libro porque fue posterior. Aquí en España hubo un caso que, bueno, se robaron 6 millones de euros, que es muchísimo dinero, 6 millones de euros. Bueno, son similar a 6 millones de dólares, que ahora el cambio está bastante parecido, de una empresa de custodia de bitcoins porque un empleado había descargado un vídeo porno mientras estaba trabajando. Ah, sí. Imagínense. Es que hay tantas maneras de engañar, bueno, y como dicen siempre los especialistas de ciberseguridad, es que el punto más débil es el humano, ¿no? Claro. Puedes tener el equipo y el software más sofisticado, pero así es como se puede penetrar a los sistemas. Claro, por tanto, bueno, pues obviamente hay que hacer, no me has preguntado, Elena, por qué hay que hacer y tampoco me voy a poner yo a hablar mucho, pero es obvio que es importantísimo el formar a las personas, ¿no? Esa alfabetización digital que incluya ciberseguridad básica para todo el mundo y a nivel corporativo, por supuesto, es que es una obligación, ¿no? Hacerlo, es fundamental esto. Sí, eso ya debe ser parte de nuestras competencias básicas digitales y para todas las personas, porque en algunas organizaciones siguen contemplando la ciberseguridad como la responsabilidad exclusiva de un equipo, ¿no? Que está ahí en alguna oficina y que a veces no habla con el resto de la organización. Y esto debe ser una responsabilidad de todos. Exactamente. Y además es que, bueno, no solamente, o sea, cuando la protección ante ciberataques, no solamente o sea, que no hay que renunciar, obviamente hay que protegerse, que aunque digamos que el factor humano es muy importante, no quita para que no tengamos que invertir en medidas de protección, ¿no? Todas las posibles, porque cuantas más pongamos, pues más difícil les será a los ciberatacantes. Pero también algo clave es la respuesta ante un ciberataque, ¿no? Y para eso Claro. también necesitas un equipo que sea capaz de afrontar esa situación, de manejarla para minimizar los daños y para, bueno, pues para hacer que el impacto de eso sea lo menor posible, ¿no? Y en esto, pues en general, en todos estos procesos estamos muy verdes. Este es un punto muy, muy valioso, porque es cierto que sí solemos hablar de la parte de cómo hacer para que no nos ataquen, para que no tenga éxito, pero la segunda es, yo la veo muy ausente de las conversaciones, de los planes de preparación de las organizaciones, de qué hacer ahora sí que al minuto siguiente, ¿no? O como dicen en estas películas, ¿no? Igual fantásticas o apocalípticas, al día siguiente, o sea, en el minuto después del ataque, ¿qué hacemos? ¿No? Y esa es la parte de la preparación que nos hace mucha falta. Exacto, es fundamental y nos está haciendo y ahí tenemos casos que es que además son flagrantes y que, bueno, pues es que ni siquiera a nivel gubernamental, ¿no? O sea, con cosas básicas como tener pues comités de ciberrespuesta, obviamente también depende del tamaño de la organización, pero al menos una persona y si se quiere externalizar, se externaliza, pero que tengan esa capacidad, ¿no? De tener ese comité que pueda proporcionar soluciones y, bueno, un largo etcétera, ¿no?
Pues qué bueno que nos apuntas a esto. Yo creo que es un mensaje poderosísimo. Es algo en el que tenemos que estar trabajando todas y todos juntos, porque además los ataques llegan todos los días. Es una cosa impresionante el número de ciberataques que estamos recibiendo en todo el mundo. Sí, y bueno, de hecho, uno de los capítulos del libro, pues lo dedico un poco a los tipos de ataques más comunes, porque me parece importante que la lectora o el lector del libro, pues sepa, ¿no?, cuáles son las herramientas que suelen usar los atacantes para estar prevenidos y sospechar, ¿no? Lo malo de esto es que tengamos que estar sospechando todo el tiempo, pero es que no nos queda otra. Es decir, a mí si me llega un email del banco, voy a mirar un montón de cosas y en ningún momento voy a hacer clic a nada. Me voy a ir a otra pestaña en el navegador a buscar la información que el banco me está comentando, pero nunca hacer clic, porque es que la forma de enmascarar que tienen los delincuentes los sitios web para que todo parezca que realmente es del banco, incluso enmascarar direcciones URL, es tan sofisticada que realmente nunca podemos hacer esto sin enterarnos de qué ha sucedido, porque incluso tienen formas de hacer que cuando nosotros metemos nuestras credenciales, al hacer clic a enviar, nos lleve a una página que parece la página legítima del banco o que es la página del banco, pero ellos ya por el camino se han quedado con esos datos. Así es. Ahí el concepto de confianza cero, ¿no? Que también Exacto. se propone, ¿no? De zero trust. O sea, tenemos que desconfiar, lamentablemente. Esa es parte de la estrategia, tenemos que desconfiar. Sí, y diseño, ¿no? Ese diseño tecnológico y diseño de soluciones basado en ese Zero Trust, tanto de software como de hardware, ¿no? Aquí en Europa, pues ahora se está trabajando en esa ley de ciberresiliencia precisamente para obligar a unos mínimos en materia de ciberprotección a los dispositivos conectados, ya sean móviles o cualquier aparato de la Internet de las cosas. Así es. Y el Internet de las cosas nos abre además ahí una nueva dimensión inmensa de posibilidades y de vulnerabilidades. Claro. ¿No? Y mayor importancia de tener estos planes de reacción después de una falla, después de un ataque, porque cada vez con el Internet de las cosas vamos a depender más y más de que funcionen los sistemas. Pues bueno, Esther, qué conversación tan interesante. No sé si quieras agregar algo más. Claro que se nos Sí. quedan muchas cosas. Sí, bueno, podría agregar aquí cosas durante, no sé, 3 o 4 horas más, pero pero bueno, por decir algo que es verdad que además, lo estabas comentando, Elena, antes, que bueno, que hay otros temas que aparecen en el libro que, al final podemos resumir como los problemas o retos de nuestras vidas conectadas, ¿no? Que hablan de esa adicción a la conectividad y al móvil en específico, de la desinformación, del abuso online, de la censura y la vigilancia, de la represión o del impacto medioambiental de la tecnología en general y en particular de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Y también comentar dos aspectos. Y uno es que no solamente cuento las cosas malas, ¿no? Es obvio que Internet es uno de los grandes inventos de la humanidad y es maravilloso y mi intención no es para nada criminalizarnos, sino todo lo contrario, ¿no? Poner sobre relieve los problemas que tenemos y los retos que tenemos que afrontar para realmente que nos ofrezca las oportunidades que en su día, ¿no? Se dijo que nos iba a traer la conectividad, que hay muchas que están ahí y otras que las tenemos que desbloquear todavía, ¿no? Eso por una parte. Y por otra, pues también comentar que es un libro propositivo, ¿no? No solamente expositivo o divulgativo, de contar una realidad, sino también el capítulo más largo es el capítulo con muchas propuestas para abordar todos estos problemas. Por supuesto, qué bueno que lo apuntas, porque esta es parte de su valor. A mí me encantó ver propuestas. Es qué hacemos y coincidimos totalmente. Nosotros en el centro y somos grandes entusiastas, estamos convencidos del valor que está aportando Internet para la humanidad y la potencia que tiene para mejorar nuestras vidas. Y aquí la importancia de que hagamos todo lo que estemos en nuestras manos para aprovechar esas capacidades
en todo el impacto positivo de este cibermundo, disminuyendo estas otras cuestiones que también las tenemos que ver para acotarlas, ¿no? Como lo que acabas de mencionar, la dependencia, ¿no? Cualquier tipo de dependencia nos hace daño, hay que cuidar la dependencia también al mundo digital. Pues así es, ¿no? Estamos muy alineadas y desde luego enhorabuena por su trabajo, por vuestro trabajo en el Centro I. Muchas gracias, Esther. Pues bueno, quedas invitada para próximas charlas. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación y conectarnos también hasta España. Un placer, ojalá la próxima en persona. Espero que sí. Bueno, pues llegamos al final de nuestro episodio de hoy. Muchas gracias, Esther, por esta charla. Nos dejas llenas de preguntas, de reflexiones necesarias que son la semilla del conocimiento. Por hoy nos despedimos, pero la conversación sigue abierta, porque en el Centro I creemos en el poder transformador de la tecnología, pero siempre desde la ética, la responsabilidad y la inclusión, con perspectiva de género y abrazando la diversidad. Hasta la próxima. Centro I, para la sociedad del futuro, presentó Hablemos de Futuro. Un espacio para la reflexión informada, diversa y participativa sobre el ecosistema digital, las tecnologías exponenciales y las formas en las que están transformando a nuestra sociedad. Descubramos juntos cómo las tendencias tecnológicas marcan nuestro día a día. Comparte tus experiencias aquí, en Hablemos de Futuro. Agradecemos mucho su atención.